En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación para el Análisis Económico y Social su amable invitación de participar en este seminario y poder exponer mis opiniones sobre un tema que, como acabamos de ver, gracias a la magnífica exposición de Gabriel, tiene una andadura muy larga y es trascendental, yo creo, para España, para el porvenir de España y de todos los españoles. Aparte, naturalmente, de agradecer a la Fundación su invitación, quiero a todo el mundo que está aquí hoy pues agradecerle el que estén presentes, porque todo el mundo tiene cosas que hacer y especialmente el haber venido en un día tan desagradable para salir de casa o salir del trabajo. Bien, la razón por la que estoy aquí es porque hace unos meses el Instituto de Estudios Económicos publicó un libro titulado La cuestión catalana hoy. En ese libro yo aporté 3 artículos. El primero se titulaba El peso de las exportaciones en la economía catalana. El segundo, Efectos de la eurización de la economía catalana. Y el tercero, no dice nada de catalana, menos mal, Capital público y deuda pública, 2 facturas olvidadas por los independentistas. Bien, en esta charla pues yo voy a tratar de cubrir todo este temario y la verdad es que no tengo tiempo para hacerlo. Seguramente en algunos momentos pues iré muy rápido y tal vez en el coloquio, si alguien tiene dudas o preguntas que hacerme, pues será el momento de hacerlas. Yo creo que estamos en un momento decisivo porque, aunque Gabriel decía que es posible que el gobierno catalán esté dando ciertos pasitos atrás, todos sabemos que después de los pasitos atrás suelen venir pasitos hacia adelante. De hecho, fue más el que, pocos días después de cerrar el acuerdo con Zapatero que desbloqueó la aprobación del Estatut de Cataluña, hizo unas declaraciones diciendo que su objetivo no era el Estatut que se iba a aprobar en el Congreso, sino el Estatut que se había aprobado en el Parlament de Cataluña, que no se podía conseguir con un salto, pero que se podía conseguir con 2 saltos o 3. Yo creo que ahora era el segundo salto y quizá dentro de algunos años vendrá, como decía Gabriel, el tercero. No creo que la cosa quede aquí. Bueno, ¿qué suele ocurrir cuando en un país primero se cuestiona al gobierno y segundo se desacata al gobierno? En toda esta cuestión del derecho a decidir, creo que nos estamos ante un verdadero reto por parte del Gobierno catalán al Estado español. Y lo que suele ocurrir cuando estas cosas se producen es que antes o después se entra en un proceso de ingobernabilidad y a veces las consecuencias suelen ser incluso dramáticas. No es que quiera aquí yo poner las cosas, o poner tintes negros a las cosas, pero simplemente recordaré 2 sucesos históricos en los cuales pues, se produjo una situación en la que un grupo de estados o grupos sociales étnicos cuestionaron la viabilidad del Estado, las normas por las que se regía la convivencia. El primer caso es el caso de los Estados Unidos, que se saldó con una guerra de secesión, 1861-1865. El segundo caso, más reciente, son las guerras que se han vivido en los Balcanes hace no mucho tiempo, cuando Yugoslavia se desintegró, 1990, 1999 más o menos. Estas situaciones, como digo, suelen acabar con crisis muy serias, sociales e incluso, en algunos casos, conflictos armados. Es curioso, no deja de ser curioso, que cosas como estas, que suelen conducir a situaciones tan dramáticas y tan difíciles desde un punto de vista social y político, se traten por parte del gobierno catalán con tanta frivolidad. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que en lugar de pensar que esta aventura de la secesión es una aventura arriesgadísima, que puede causar muchísimos problemas, pues se presenta casi como la panacea, como la salida maravillosa que va a hacer que de repente Cataluña sea un país más próspero, donde se puedan mejorar los servicios sociales y hasta creo que últimamente el señor Mas Colell dijo que bajar los impuestos.
Claro, un país que está prácticamente con un presupuesto en la ruina, pues te resulta magnífico oír al responsable de Economía, que ha sido incapaz de presentar unos presupuestos en 3 años, decir que esto va a ser la panacea. Bueno, el objetivo de esta charla mía es, de algún modo, examinar las consecuencias de la posible secesión de Cataluña, asumiendo algo que, como digo, es inasumible, porque lo que voy a asumir es que esta secesión se va a realizar de un modo pacífico, tranquilo, sin fracturas sociales, sin conflictos. Es decir, y en esto creo que los economistas somos muchas veces responsables de que hacemos supuestos que son muy poco realistas y la gente con frecuencia nos dice, oiga, pero si ustedes no tienen el sacacorchos. Todo el mundo creo que sabe el chiste famoso de si tuviéramos un sacacorchos, podríamos abrir la botella. Bueno, pues este es un poco el objetivo de la charla. No voy a hacer muchas referencias históricas. Gabriel nos ha dado una lección magistral de qué ocurrió en Cataluña durante los siglos XVIII y XIX. Y yo simplemente querría recordar que el mercado español ha jugado un papel esencial. No voy a discutir aquí con Gabriel ahora si el librecambismo hubiera sido mejor o habría sido peor para Cataluña y para el resto de España. Lo que sí voy a decir es que al menos desde 1850, sabemos que tenemos estadísticas históricas desde 1850, ¿verdad? Pues desde 1850 tenemos una información bastante fiable, dentro de lo que son fiables las estadísticas económicas y más las de esa época, de que el mercado español se fue creando a lo largo del siglo XIX y que además fue un mercado que gozó de una extraordinaria protección que incluso se hizo más intensa en el primer tercio del siglo XX. En ese mercado, Cataluña colocaba sus productos a toda España y, como decía Gabriel, si alguien ganó con el proteccionismo, quizá perdimos todos, pero si alguien ganó, es seguro que los que ganaron fueron los productores de Cataluña y algunos otros productores industriales que tenían y gozaban de la protección arancelaria. En resumen, si alguien nos dice ¿qué pensamos de la Cataluña de hoy? La respuesta tendría que ser Cataluña es hoy lo que es gracias a que durante al menos los últimos 150 años estuvo su mercado, el mercado español, protegido y los productores catalanes tuvieron la capacidad de poner sus productos, de colocar sus productos en ese mercado español. Hace no mucho, desde 1992, estamos acostumbrados a hablar del mercado único europeo. Pues bien, el mercado único español tiene algunos años más. Yo creo que desde el siglo XIX, con los avances que se hicieron en el transporte, se puede decir, y los avances legislativos y la unificación de la legislación fiscal, etcétera, que nos ha comentado Gabriel, se puede decir que se va creando ese mercado único español, que es una herramienta esencial para facilitar el crecimiento de Cataluña. Además, Cataluña, como también Gabriel ha dicho, se benefició en muchas ocasiones de decisiones totalmente discrecionales y de carácter político. Es decir, en la época de Franco, si Franco hubiera querido colocar la fábrica SEAT en lugar de en Barcelona, en Valencia, pues lo habría hecho tranquilamente. No solamente se facilitó la industrialización de Cataluña durante esa época, con decisiones, como digo, absolutamente discrecionales, sino que lo mismo ocurrió durante los años 80, cuando España pues, acometió el proceso de reestructuración industrial. Hace no mucho, Felipe González recordaba que fueron 140.000 millones los que se pusieron para salvar a SEAT y 40.000 millones los que pagó Volkswagen por SEAT. Es decir, que tenemos aquí una clara idea de cuáles eran la actitud de los gobiernos españoles hacia Cataluña. ¿Qué habría sido Cataluña si hubiera sido independiente desde el siglo XVIII? Pues no lo sabemos. Es verdad que a lo mejor habría llegado a ser la Holanda del Sur, como ahora aquí algunos anhelan, o es verdad que, o quizás habría sido pues un departamento francés, o quién sabe, o tal vez Rumanía. Yo no voy a hacer historia ficción o historia contrafactual, pero lo que sí que quiero decir claramente, antes de empezar a hablar sobre cuestiones más cuantitativas, que
lo que Cataluña es hoy se explica fundamentalmente gracias al mercado español. ¿Cuál habría sido la historia sin ese mercado español? No lo sabemos, pero estoy convencido de que ni el capital humano, empresarial, formación, cualificación de trabajadores, etcétera, etcétera, ni todo el capital físico productivo acumulado en las empresas catalanas estaría hoy disponible si no hubiéramos contado con el mercado español. Bien, paso ya a hablar sobre la cuestión de la importancia de las exportaciones de Cataluña al resto de España. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el peso de las exportaciones de Cataluña al resto de España? Disponemos de algunos datos relativamente recientes que nos indican cuál es esa magnitud. En el año 2005, el Instituto de Estadística de Cataluña publicó unas tablas input-output. Yo no voy a explicar aquí qué son unas tablas input-output, pero es un artefacto bastante consistente que nos da una idea de cuáles son todas las interrelaciones entre todos los sectores y además nos dice cómo estos sectores o a qué otros sectores venden y además a qué demandantes finales también venden y cuánto valor añadido generan cada uno de los sectores. Bien, las cifras de 2005 nos indican que Cataluña exportó al resto de España 62.654 millones. ¿Cuánto exportó al resto del mundo, incluyendo todos los países de la Unión Europea? La respuesta es 42.294 millones. Es decir, 20.000 millones más de exportaciones. Veo que están mirando un cuadro, pero todavía en ese cuadro no está esta información. Como se dan cuenta, en 2005, es decir, a comienzos del siglo XXI, la dependencia de la economía catalana de las exportaciones era tremenda. Se exportaba al resto de España 20.000 millones más de lo que se exportaba al resto del mundo, incluidos todos los países de la Unión Europea. Otra cifra que nos hace darnos cuenta de la importancia de ese mercado son las exportaciones de Cataluña a algunos países de la Unión Europea. En el año 2012, Cataluña exportó a Francia 10.000 millones. Recuerdo que en 2005 exportó a España 62.000. Y Alemania, un país que triplica en Producto Interior Bruto a España, las exportaciones fueron de 6.600 millones. Estamos hablando de una diferencia abismal. No hay nadie que, en base al Producto Interior Bruto, en base a la proximidad, pueda explicar esta intensidad en el comercio entre Cataluña y España. Lo único que la explica es precisamente que Cataluña estaba en España, que Cataluña formaba parte del mercado único español. Bien, ¿qué nos dice el modelo input-output? El modelo input-output es un modelo matemático que utiliza la información de la tabla input-output y nos permite decir con precisión qué parte de la producción, del valor añadido o del empleo generan las exportaciones al resto de España. Entonces, ahora sí que pueden, si quieren, mirar a los cuadros que tienen en la hoja que les he distribuido. En esa hoja hay muchos números y sería un poco tonto intentar hablar sobre todos ellos. Yo me gustaría que se fijaran en cada cuadro hay 6 columnas. La primera son los nombres de los sectores, la siguiente viene la producción total, luego viene una producción que llamamos directa e indirecta, luego viene un porcentaje, que es esa producción directa e indirecta sobre la producción total, luego viene otra columna que es producción directa, indirecta e inducida y el porcentaje correspondiente sobre la producción total. Entonces, si miran ustedes en el cuadro 1 a la última línea, la que dice total, pues verán, por ejemplo, pues que la producción total pues fueron de 348.000 millones, esto está en miles, que la producción directa e indirecta de la que son responsables las exportaciones fueron 91.293, etcétera. ¿Qué nos dice este cuadro? Fijémonos en los porcentajes. El porcentaje nos dice que el 26,23% de la producción total de Cataluña en el año 2005 se explicaba exclusivamente por las exportaciones al resto de España.
Y aquí estamos incluyendo únicamente lo que hace falta producir para satisfacer esas exportaciones, más la producción indirecta que hay que producir para producir los productos con los cuales, a su vez, se producen las exportaciones. No sé si queda claro, pero así son las cosas. En la columna que he dicho antes, en el otro porcentaje, lo que verán es que en lugar del 26,23% estamos con el 36,29%. Aquí no solo hemos incluido la producción directa e indirecta, sino que también hemos incluido el efecto que tiene sobre el consumo las rentas que se generan en la producción. Es decir, cuando nosotros producimos algo para exportar, se generan beneficios, se generan salarios, y estos beneficios y salarios a su vez generan consumo. Pues ese consumo de los residentes en Cataluña está incluido en este número. Por lo tanto, si nos preguntan en el año 2005 cuál es el peso de las exportaciones al resto de España en la producción de Cataluña, la respuesta que yo daría es 36,29%. Esto es la media de toda la economía. Si se fijan ustedes luego en los cuadros 2 y en los cuadros 3, el porcentaje correspondiente a este 36,29% es 33,57%, que es el valor añadido bruto, una cifra que está muy cerca de lo que los economistas llamamos el Producto Interior Bruto. Y luego, si miramos al empleo, el 33%. En pocas palabras, si nos preguntan ¿cuánto explica las exportaciones al resto de España de la producción en Cataluña, el valor añadido y el empleo? La respuesta sería 1/3 o un poco más. Son unas cifras realmente muy importantes. Muy importantes. Como decía hace un momento, estas son cifras medias. Si en lugar de mirar a la línea donde dice total, uno mira a los sectores productivos, agricultura, ganadería y pesca, industria, construcción, servicios privados, uno observa que esos porcentajes son muchísimo más altos. En el caso de la agricultura, ganadería y pesca e industria, como pueden ver, se acercan al 50%. Es decir, que si alguien nos dice qué peso tienen las exportaciones en estos sectores privados de agricultura e industria, la respuesta sería en torno al 50%. En los sectores privados de servicios que producen servicios privados, el porcentaje está ligeramente por debajo del 40%. Si miran ustedes servicios privados. ¿Dónde únicamente no tienen importancia las exportaciones? Bueno, pues en sectores que no exportan. Si ustedes se fijan, la Administración General en este caso de la Generalitat, que aparece en un sector que se llama servicios privados y públicos, que incluye también educación y sanidad. Es decir, educación, sanidad y los servicios generales de la administración pública. Y luego hay otro sector en el que también tiene poca importancia las exportaciones, que es lógicamente construcción, y que además, debido a un problema con el modelo input-output, no se capta muy bien el efecto del consumo. Es decir, nosotros solamente, como he dicho antes, en estos porcentajes estamos incluyendo los efectos de la renta sobre el consumo, pero no estamos incluyendo los efectos de la renta en demanda de viviendas. Y por lo tanto, de ahí que estos números, si algo debemos considerarlo, es que están sesgados a la baja. Bien, no les he puesto otro cuadro con información más específica sobre sectores, pero cuando uno mira determinados sectores industriales, uno se queda pasmado. Hay sectores industriales en los que las exportaciones a España cuentan un 60% e incluso hasta un 70% en algún sector. Por lo tanto, estamos hablando de que hay multitud de sectores industriales, más los sectores agropecuarios y pesqueros, y sectores que producen servicios privados, donde el peso de las exportaciones de Cataluña al resto de las exportaciones al resto de España de Cataluña es enorme. Bien, a partir de aquí uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasaría si se produce una secesión? Y como digo, yo adopto esta posición aséptica de que aquí no va a pasar nada.
Aquí no va a haber ningún problema grave de orden público, aquí no va a haber ningún problema incluso de orden mayor a lo que podríamos llamar orden público. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que empezar a jugar y hacer hipótesis. ¿Qué escenario podría ser un escenario realista? Y para proponer un escenario realista, lo que he hecho ha sido decir, bueno, qué cosas sabemos con certeza que van a ocurrir y qué cosas podemos hacer y sobre qué otros aspectos podemos hacer conjeturas que podemos denominar razonables. Entre las certezas, una de las primeras cosas que podemos estar ciertos, que sabemos con certeza, es que las exportaciones al resto de España, de Cataluña, saldrían a partir del mismo momento de la secesión sin IVA. Esto, curiosamente, cuando se habla del dividendo fiscal de Cataluña, no se tiene en cuenta. ¿Por qué digo que saldrían sin IVA? Porque las exportaciones alemanas o las francesas llegan a España sin IVA. Por lo tanto, si Cataluña saliera de la Unión Europea, sus exportaciones tendrían que salir de Cataluña sin IVA. Y esto supondría que muchas de las cosas que se nos dice, como los ingresos devengados en Cataluña, que forman parte de los ingresos del gobierno catalán futuro, no estarían ahí, porque ese IVA sería grabado en España cuando llegaran esos productos a España y sería la agencia tributaria la que recaudaría los ingresos. Otras certezas que sabemos. Las exportaciones al resto de España y al resto de la Unión Europea estarían sujetas a aranceles. Aquí ha habido durante mucho tiempo un debate en Cataluña diciendo, bueno, nosotros estaremos en la Unión Europea. En cuanto nos marchemos, la Unión Europea hará una excepción porque nosotros somos estupendos. Bueno, si no estamos, casi estaremos. Porque claro, ¿cómo va a ser que la Unión Europea a unas personas que ya han sido europeas les ponga trabas al comercio? Pues bien, hace unos días, por si no lo habían dicho ya en suficientes ocasiones, los responsables de la Comisión Europea respondieron por escrito y el presidente Barroso comunicó que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea y que, por supuesto, tendría que pasar por un proceso de negociación y de adhesión a la Unión Europea y que, además, lo dijo por escrito, se requeriría la unanimidad de todos los miembros. Por lo tanto, con independencia de que nos parezca justo o injusto, si queremos ser realistas, lo primero que tenemos que admitir en nuestro escenario es que las exportaciones al resto de España y al resto de la Unión Europea estarían gravadas con aranceles. No solamente hay aranceles, hay también otras trabas que no son arancelarias. Y la OCDE estima que eso supondría aproximadamente un aumento del 8,5% en los precios de las exportaciones catalanas. Por lo tanto, cuando se nos dice a veces, bueno, pero es que podríamos exportar y vender un poco más barato para compensar la pérdida del mercado español, para empezar, lo más probable es que ustedes tengan que vender no con descuentos en el precio, sino con subidas en los precios o con descuentos todavía mayores para cubrir los aranceles. Estas son cosas que conocemos con certeza. Segundo, conjeturas que podemos hacer de carácter razonable. La primera es que se normalizarían los intercambios con España. ¿Qué quiero decir por normalización? En este caso no lingüística, sino normalización de los intercambios comerciales. Lo que quiero decir es que si Cataluña ha exportado tanto a España es porque estaba en el mercado único español. Todos los casos que se han estudiado de desintegración de países, y hay bastantes casos y recientes, sobre todo como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética. Como digo, todos los estudios que se han hecho demuestran que aproximadamente el flujo de relaciones de intercambios comerciales entre los países que antes constituían una unión se han reducido en torno a un 50%. Incluso en aquellos países que con buena voluntad pactaron la desintegración e incluso mantuvieron durante algún tiempo la misma moneda. Esto es así. Yo no me estoy inventando nada. ¿Qué produce la desintegración de un mercado único?
pues en todos los casos que se han estudiado lo que produce es una caída brutal del comercio. Esto es lo que sabemos. Por lo tanto, no es ningún disparate decir que si mañana Cataluña pasa a ser un Estado independiente, los flujos comerciales con España se reducirán. Y se reducirán, además, mucho. ¿Por qué digo normalización? Hombre, Cataluña, he dicho hace un momento, que exporta a Francia en el año 2012 10.000 millones. Bueno, si a España exportaba 62.000, vamos a suponer que haya caído algo. Desgraciadamente no tenemos cifras hasta que no se publiquen las nuevas tablas input-output de cuáles son las exportaciones de verdad o estimadas de Cataluña al resto de España. Recuerdo que las exportaciones eran 62.000 millones en el año 2005. Si Cataluña exportara a España lo mismo que exporta a Francia, un país, como digo, miembro de la Unión Europea, con el que comparte frontera y que está muy cerquita de Cataluña, pues bueno, el asunto sería un desastre. Pasar de 62.000 millones a 10.000 sería un desastre. Yo no iré tan lejos, pero por normalización lo que entiendo es que va a haber una reducción importante en los intercambios comerciales entre Cataluña y España. ¿Qué más cosas es probable que ocurran? Bueno, yo creo que también habría una reducción de los flujos turísticos. En las tablas input-output, cuando se habla del consumo en Cataluña, ese consumo no incluye el consumo de los residentes en Cataluña, incluye el consumo que se realiza en Cataluña. Ese consumo que se realiza en Cataluña incluye el consumo de todos los turistas, incluidos los turistas del resto de España cuando vienen por razones de trabajo o por razones vacacionales a España. A Cataluña. Este es, por tanto, otro aspecto que yo no tengo todavía los resultados, estoy trabajando en esto precisamente en estos momentos. Y luego, además, ¿qué otra conjetura razonable podríamos hacer? Podríamos hacer una conjetura razonable de que habría seguramente deslocalización de empresas. Es posible que algunas empresas, si Cataluña se independizara, decidieran trasladarse parte, al menos parte, de sus estructuras administrativas, posiblemente también parte de sus plantas productivas a territorio de lo que sería la España sin Cataluña. Bueno, entonces con estas conclusiones, bueno, con estas hipótesis, yo lo que hago es decir, bueno, vamos a situarnos en un escenario, digamos, razonable. Vamos a suponer que las exportaciones de Cataluña al resto de España se reducen el 50%, ni más ni menos. No voy a ponerme en el caso extremo de que se redujeran al nivel de Francia, simplemente digo aproximadamente el 50%. Bueno, pues con esas hipótesis, la producción, el valor añadido y el empleo en los sectores agrícolas e industriales caería en torno al 24%. 24%, el valor añadido bruto de caída. ¿Qué ocurriría en los sectores industriales? En los sectores de servicios privados, pues la caída sería algo menor, estaría en torno al 19%. 19% es una caída muy grande en el valor añadido bruto. Cuando alguien nos dice que en la última recesión, en los momentos más graves del 2009, pues la economía española cayó en torno entre un 4 y un 5%, pues bueno, aquí estamos hablando de caídas que cuadriplican tranquilamente esa caída en el Producto Interior Bruto. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos al observar estas pequeñas simulaciones con este modelo? Pues que la economía catalana es verdad que depende hoy menos del resto de España, de lo que posiblemente dependía en algunos momentos pasados, que es posible que dependa también menos de lo que dependía en 1986, que es posible que dependa menos de lo que dependía en 1992, las fechas en que entramos en la Comunidad Económica Europea, la fecha en la que se crea el Mercado Único Europeo. Lógicamente, esto ha producido que todos los países diversifiquen mucho más sus exportaciones, pero que todavía el mercado español es absolutamente clave para todos los sectores más dinámicos de la economía catalana. Esto es un resultado que uno puede decir no me gusta, me gusta.
usted me está engañando. Cualquier persona con unos conocimientos relativamente simples de economía puede coger los datos y reproducirlos con toda exactitud. No estoy aquí sacando ningún conejo de la chistera. A estos efectos adicionales de los que yo estoy hablando, habría que añadir todos los que ahora estoy trabajando en ellos: caída del turismo, caída de las exportaciones al resto de la Unión Europea, posible deslocalización de las empresas y, ¿por qué no?, también, a diferencia de lo que Mascoley nos dice, pues posible también recortes en el gasto público. Porque si realmente la actividad económica cae, caerán los ingresos de las administraciones públicas. La Agencia Tributaria de Cataluña recaudará mucho menos de lo que nos dicen en sus cuentas de la lechera y, como consecuencia de eso, tendrán que recortar el gasto público y recortar otro componente importante de la demanda. Bueno, para distendirnos antes de empezar a hablar sobre el euro y las consecuencias de la eurización en Cataluña, me he permitido hablar un poco sobre lo que sería la Liga Española sin el clásico Madrid-Barcelona. ¿Cuál es el escenario idílico? Bueno, el escenario idílico es que Cataluña se independiza y que aquí no pasa nada. Los equipos catalanes siguen jugando en las competiciones españolas y la única circunstancia, podríamos decir, que cambia es que a partir de ese momento, pues Cataluña tiene unas selecciones nacionales, puede acudir a los torneos nacionales. La selección española no puede convocar a los jugadores que tengan nacionalidad catalana y seguramente tenemos dos selecciones algo más débiles. Muy bien, este es el escenario idílico. Aquí no ha pasado nada, todo sigue igual. ¿Cuál es el escenario realista, el que yo he venido hablando en los últimos minutos? Bueno, el escenario realista es que todos los equipos catalanes quedan fuera de las competiciones españolas. Cataluña organiza sus propias competiciones, naturalmente tiene sus propias selecciones. El Barça juega mañana contra el Hospitalet y al domingo siguiente juega contra el Gimnàstic y al siguiente contra el Lleida y al siguiente contra el Hospitalet y al siguiente contra el Vic. Tienen su liga, ¿de acuerdo? Tienen su liga. ¿Habría cambiado algo? Yo creo que habrían cambiado muchas cosas. ¿Qué se habría reducido? Se habrían reducido dramáticamente las exportaciones al resto de España. Una gran parte de los ingresos que obtienen los equipos catalanes que participan en competiciones nacionales es porque exportan servicios al resto de España. Esas exportaciones desaparecerían. Algunos economistas del colectivo Wilson dicen, esto no es preocupante. Cuando les dices que se pueden reducir las exportaciones, dice, ¿qué haremos? Acelerar la diversificación de nuestras exportaciones. ¿Qué significaría esto en el caso de los equipos? Bueno, querían jugar torneos de exhibición a China cada semana. Seguramente dentro de muy poco tiempo los chinos dirían que no, que preferían ver al Bayern de Múnich o que preferían ver al Real Madrid. Es una ilusión lo que se está creando, la ilusión de decir, primero era estaremos en la Unión Europea, después no estaremos, pero casi, luego si no estamos tampoco pasará casi nada, porque conseguiremos de algún modo que a partir de nuestra gran base productiva exportar cada día más al resto del mundo. Y uno se pregunta, si esto está así, si esto es tan fácil, ¿por qué el presidente del Fútbol Club Barcelona, que hace muy poco decía en la junta del club, les decía, nosotros estamos a favor de decidir? ¿Por qué no decide? ¿Qué le impide sacar al Barcelona de la Liga Española? Yo no creo que tiene ningún problema para hacerlo. Creo que sería absolutamente sencillo. Es decir, tampoco a ningún productor de ningún bien o servicio en Cataluña le costaría nada decir, pues yo no vendo a los españoles. Por favor, seamos serios. Todo el mundo tiene intereses económicos muy fuertes y las empresas que están localizadas en Cataluña quieren vender al resto de España. Y saben que ese mercado es esencial para el futuro de sus empresas. Paso al siguiente tema, que es el tema de la eurización de la economía catalana.
Muy brevemente, ¿qué entendemos por eurización? El término está sacado del término más habitual, que es dolarización. Se habla de dolarización cuando un país que no tiene control sobre los dólares, es decir, que no emite dólares, adopta el dólar como su unidad de cambio y medida y cambio y medio de cambio. En este caso, la eurización de Cataluña sería un asunto muy peculiar, porque Cataluña ya utiliza el euro. Por lo tanto, Cataluña está plenamente eurizada. Cuando muchos países adoptan el dólar como su moneda, lo que tratan de hacer es conseguir una estabilidad financiera, una estabilidad de precios, un control sobre las finanzas públicas para evitar normalmente procesos inflacionistas. Y esto es lo que tratan de hacer cuando ligan su moneda al dólar o cuando incluso permiten que el dólar circule en estos países. La primera cosa que inmediatamente tenemos que pensar es que la dolarización, en este caso la eurización de Cataluña, no tendría ninguna ventaja de este tipo. Es decir, Cataluña ya está eurizada, por lo tanto, no hay ninguna ventaja en términos de una mayor estabilidad macroeconómica por adoptar el euro, porque el euro ya existe en Cataluña. Lo que sí tendría importancia es que si Cataluña queda fuera de la Unión Europea, quedaría automáticamente también fuera de la eurozona. Y, por lo tanto, estaríamos ante una eurización peculiar, en el sentido de que nos encontraríamos con un país que utiliza el euro como medio de cambio, que todos sus activos y pasivos están denominados en euros, pero que está fuera de la eurozona. ¿Y qué ocurre si estás fuera de la eurozona? Pues esto tiene enormes implicaciones para lo que el Banco Central llama instituciones financieras monetarias y que yo simplemente voy a llamar entidades financieras para simplificar la terminología. ¿Qué efectos tendría la eurización de Cataluña? Bueno, el primer efecto sería que provocaría un desdoblamiento de las entidades financieras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la Caixa ahora tiene pues, su sede en Cataluña. A partir del momento en que Cataluña fuera independiente, tendría que crear una sede en algún país de la Unión Europea. Lógicamente, teniendo en cuenta cuál es su nivel de actividad en España, pues sería en España. Por lo tanto, tendríamos que la Caixa tendría que tener su sede para seguir operando y para seguir siendo una entidad de contrapartida con el Banco Central Europeo, tendría que tener una sede en España. Se tendrían que desdoblar. Por el contrario, algunas entidades, el Banco Santander o el Banco Bilbao, el BBVA, que en estos momentos pues, tienen su sede en el resto de España, lo que sería luego España, pues tendrían que crear una sede en Cataluña para operar en Cataluña. Naturalmente, esto implicaría también la creación de un banco central en Cataluña y las entidades financieras que estuvieran operando en Cataluña estarían sujetas a la supervisión del Banco Central de Cataluña, mientras que las que estuvieran en España estarían sujetas al Banco de España, que, como sabemos, es un poco o realiza las funciones de intermediario del Banco Central Europeo en cuestiones operativas. El desdoblamiento de las entidades financieras cuesta dinero. Esto no es algo que a las entidades financieras les saliera gratis. Es algo que seguramente muy pocas ven con muy buenos ojos. ¿Qué más cosas podría producir? Bueno, la reciente crisis nos ha demostrado que la eurozona, está lejos de ser un escenario o un área homogénea. Los costes financieros varían mucho de unos sitios a otros. No hace falta que recuerde las angustias que ha pasado el Gobierno español con el tema de la prima de riesgo y la subida de los tipos de interés de la deuda. En este escenario, con una Cataluña fuera de la Unión Europea y de la eurozona, es inmediato pensar que los costes financieros en Cataluña aumentarían. Cataluña, en estos momentos, es las finanzas de la Generalitat, es las de unas finanzas públicas quebradas. Sabemos que tienen una deuda pública y que no pueden afrontar ni siquiera el pago de los intereses ni el pago a los proveedores. Por lo tanto,
es elemental pensar que en estas circunstancias el coste financiero en Cataluña sería mucho más elevado que en el resto de España, que a su vez ya es algo más elevado que en Alemania y otros países centrales de la Unión Europea. ¿Qué más? Bueno, yo creo que habría efectos también sobre el volumen de pasivos y activos en las entidades financieras. Es decir, habría muchos depositantes que tenemos nuestros depósitos en entidades financieras en Cataluña que decidiríamos transferirlos a entidades financieras en el resto de España o en otros países de la Unión Europea. ¿Por qué pienso que esto sería así? Bueno, hay varias razones. Una podría ser una razón que podríamos llamar patriótica. Bueno, más de un 45% de las personas que viven en Cataluña se consideran a sí mismos españoles o tan españoles como catalanes. Por lo tanto, no me sorprendería nada que hubiera un efecto. Pero es que hay otra cuestión que podría también afectar, y es que la seguridad que ofrecerían las entidades financieras catalanas fuera de la eurozona serían muy inferiores a la seguridad que ofrecerían las entidades financieras en el resto de España. Es decir, un gobierno que está quebrado difícilmente puede ser una garantía para un sistema financiero. Por tanto, desde el punto de vista de los depositantes, mis depósitos estarán mucho más seguros en una entidad financiera que esté fuera de Cataluña que en una entidad financiera que esté su sede en Cataluña. Estos son aumento de los costes, efectos sobre el volumen de pasivos y activos. Y tampoco descuidaría otro fenómeno que tiene que ver con las expectativas. Si yo estuviera en Cataluña y tuviera dudas sobre la viabilidad de que Cataluña pudiera mantener a medio plazo su moneda, el euro, pensaría que antes, más pronto que tarde, tendrá que introducir una moneda. Si introduce una moneda, esa moneda llegará con una fuerte devaluación respecto al euro. Si yo mantengo mis depósitos en Cataluña, seguramente tendré que sufrir una pérdida de capital muy, muy importante. Todo esto son razones que hacen que seguramente el volumen de depósitos y de activos que están en las entidades financieras en Cataluña se trasvasase a entidades financieras en el resto de España. Muy bien. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues que seguramente todas estas circunstancias que estoy enumerando harían que el sector financiero en Cataluña fuera, en primer lugar, un sector dependiente de las matrices que estos bancos tuvieran en España, un sector con costes financieros muy elevados, o más elevados de lo que hay ahora, y un sector que se estaría encogiendo precisamente por lo que estaba comentando de la dificultad para mantener el volumen de negocio en Cataluña. Más cosas que yo veo como posibilidades que podrían producirse en este futurible de una Cataluña independiente. La salida de la Unión Europea restaría atractivo a la inversión extranjera. Cataluña ha sido durante las últimas décadas un lugar al que ha venido abundante inversión extranjera, inversión directa, que ha renovado incluso en muchos de los sectores productivos de Cataluña. Pues bien, en una Cataluña fuera de la Unión Europea y fuera de la eurozona, es más que lógico pensar que muchos de esos inversores se preguntarán, ¿dónde me localizo? ¿En el resto de España, que estoy dentro de la Unión Europea y dentro de la eurozona, con costes financieros más bajos, o en Cataluña? Yo creo que esto provocaría también una reducción de las inversiones extranjeras en Cataluña. Bueno, todo este panorama que yo estoy esbozando aquí, de aumentos en costes financieros, de menores flujos de inversión, al final, de deslocalización de entidades financieras, al final se traduciría también en una caída del nivel de actividad. Caída del nivel de actividad que no sería inocua, sino que a su vez volvería
a repercutir negativamente sobre el volumen de negocio de las entidades financieras. El panorama que se presenta es francamente negro, y no es que esté yo cargando las tintas, es que no veo otra forma de visualizar el futuro de una Cataluña fuera de la Unión Europea y fuera de la eurozona. He hablado de una situación que podría desembocar al final en la necesidad de introducir una nueva moneda. ¿Por qué? Bueno, si Cataluña exporta menos, si hay salidas de capitales de Cataluña, ¿qué va a ocurrir? Pues que tendrá un déficit comercial mucho mayor del que tiene ahora, porque Cataluña es deficitaria en sus relaciones con el resto del mundo y tiene un superávit con sus relaciones con el resto de España. La caída de sus exportaciones a España al resto del mundo aumentaría el déficit comercial. Por otra parte, la salida de capitales y la menor entrada de inversión extranjera haría también que se redujera la cantidad de dinero en circulación. Estaríamos hablando de una contracción de la oferta monetaria. Es decir, cada vez habría menos euros circulando en Cataluña. Como cualquiera que haya estudiado un curso de macroeconomía básica sabe, cuando se reduce la oferta monetaria, los tipos de interés suben. Y es que el gobierno catalán no tendría capacidad para controlar la oferta monetaria. La oferta monetaria estaría totalmente dictada por este flujo, por los flujos comerciales y por los flujos de capitales. Por lo tanto, estaríamos hablando de que Cataluña pierde, por así decirlo, cantidad de dinero en circulación como consecuencia de esta salida de la Unión Europea y la eurozona. Voy terminando. Llegados a este punto, el paso siguiente sería la introducción de una moneda propia. Bueno, incluso los defensores de la independencia, como el profesor Galí de la Pompeu Fabra, reconocen que esta situación sería calamitosa. El proceso de transición de una moneda fuerte como el euro a una moneda débil como sería la nueva moneda catalana provocaría una inestabilidad financiera que agravaría todo lo que hemos dicho hasta ahora: costes financieros más altos, salida mayor de capitales, etcétera, etcétera. ¿A qué tendrían que recurrir las autoridades catalanas? Pues, lógicamente, a imponer controles de capitales. Primera medida, controles de capitales. Segunda medida, corralitos y introducción del euro. Introducción de la moneda propia. Bien, con esto doy por terminado el tema del euro y yo quisiera, me queda un poco de hablar en las conclusiones de los dos temas que no he hablado aquí. Ya hemos dicho que la secesión acarreará costes muy importantes y hay varias cosas que uno se pregunta. La primera es, ¿por qué, si esto es así, hay cada vez un apoyo más creciente a la independencia en Cataluña? Yo no tengo la respuesta, no soy un adivino, pero algo me hace pensar que una de las razones por las que ha habido este mayor apoyo o este apoyo creciente a la independencia es porque los gobernantes de Cataluña les están diciendo todos los días a los catalanes que les están robando y que, como les roban, si dejaran de robarles, podrían tener mejores servicios públicos y podrían incluso pagar menos impuestos. Y bueno, naturalmente, no hay ninguna persona racional que, si le dicen esto, diga, pues no, oiga, yo no quiero apuntarme a esto. Todo el mundo quiere apuntarse a vivir mejor y disfrutar de mejores servicios públicos y pagar menos impuestos, pues son dos cosas que yo creo que todos los que estamos en esta mesa estaríamos encantados de que se produjera. La otra cosa, la otra razón por la que yo creo que esto se está produciendo es porque creo que la mayor parte de la gente no es consciente de las interrelaciones que hay entre las exportaciones de Cataluña y su nivel de vida. Yo me puedo plantear qué piensa un peluquero en Vilafranca del Penedès, qué piensa un gestor en Vic, qué piensa un abogado en Reus. Su respuesta será, bueno, todos mis clientes son mis vecinos, yo no exporto nada, ¿a mí qué me va con esto de las exportaciones? Claro, es muy difícil quizá convencerle de que, mire usted no exporta nada, pero seguramente si las empresas de su zona no exportaran nada, algunos de sus clientes dejarían de serlo.
Y no acudirían al abogado, ni acudirían al peluquero, ni acudirían al médico o a cualquier persona que vende sus servicios, podríamos decir, servicios no exportables. Tampoco quiero terminar sin decir que la secesión de Cataluña tendría costes muy importantes para España. Yo he hablado de los costes para Cataluña, pero también quiero ser objetivo y decir que tendría costes importantes para España. ¿Por qué? Es una cuestión en la que estoy también trabajando ahora. Primero, la caída de las exportaciones. Las empresas españolas exportarían menos a Cataluña. Segundo, costes atribuibles, que ya hemos dicho, a la deslocalización y desdoblamiento de empresas. Tercero, barreras no arancelarias y diferencias normativas. Es decir, si Cataluña queda fuera de la Unión Europea, inmediatamente va a haber problemas. Problemas pues de diverso tipo, de homologación de productos, de tratar de impedir que este producto no entre porque no satisface, no está bien, pues no sé, etiquetado en catalán, vaya usted a saber. Es decir, barreras. Entonces, ya para terminar, la pregunta que quiero dejar aquí es: ¿divorcio civilizado o crisis agria? Las autoridades del gobierno catalán, con su presidente al frente, nos ha dicho muchas veces que, bueno, es que la relación con España se ha agotado. Lo ha comparado en unas ocasiones con la emancipación de su hija, en otras ocasiones lo ha comparado con un divorcio. Mire, pues nos hemos cansado, ¿qué mejor cosa podemos hacer si esto ya no funciona y que cada uno siga su camino? Y es verdad, cuando hay divorcios, cada uno sigue su camino, pero también es verdad que hay unas normas. Y esas normas nos dicen cómo se reparten los activos y cómo se reparten los pasivos. Sobre los pasivos. El tercer artículo yo hablo sobre el tema de la deuda pública. ¿Cómo repartimos la deuda pública? Bueno, la deuda pública se puede repartir de muchas maneras. Se coge algún indicador del peso de Cataluña en la economía española y se reparte. Estupendo. Me quedo así parado. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Habrá algún inversor extranjero que esté dispuesto a trasvasar su deuda del Reino de España en deuda de la Generalitat de Cataluña? Yo creo que no. No encontraré ninguno. Por lo tanto, tendríamos que llegar a un acuerdo de decir, bueno, ustedes nos van a deber una cantidad que, haciendo números a finales de 2013 y con un indicador razonable, pues podría rondar los 145.000 millones. Ajá. O sea que ustedes nos van a dejar a deber 145.000 millones. Yo soy un mal pensado, soy una persona que no cree mucho en la honestidad de la gente, y menos cuando la gente no tiene dinero con que pagar. Entonces, mi impresión es que esos 145.000 millones no los veríamos nunca. No me sorprendería nada de que a muy poco tiempo de que Cataluña fuera independiente, la Generalitat dijera, mire, nos han estado ustedes robando tanto y durante tantos años que lo comido por lo servido. Ya está, no le pagamos un céntimo. Y ustedes pensarán que yo me estoy inventando estas cosas. Pues no. Yo les recomiendo que lean un artículo de Sala y Martín que se titula Dos imágenes que demuestran por qué Cataluña estará en la Unión Europea. En ese artículo, Sala y Martín muestra dos imágenes. Una imagen es la evolución de la deuda pública en España. Y lo que él dice es, España nos va a ayudar a que seamos independientes porque si no se van a tragar la deuda pública española. Yo lo miro desde el otro lado y digo, España nunca os va a dejar ser independientes porque si sois independientes nunca pagaréis la deuda española. Es decir, que lo que él considera que es un arma de negociación importante, yo considero que es precisamente una de las claves por las cuales el gobierno español no debe, bajo ningún concepto, aceptar la secesión de Cataluña. La segunda cuestión tiene que ver con los activos. Y los activos, el activo principal que tiene la Administración Pública Central en Cataluña, pues son las infraestructuras públicas.
Sobre esto ellos no dicen nada, porque claro, las infraestructuras están localizadas en Cataluña, por lo tanto no hay nada que decir sobre el futuro. Si hacemos la secesión, pues la secesión está hecha y las infraestructuras se quedan en Cataluña. La segunda imagen que muestra Sala y Martín es un mapa de España y Francia. ¿Y qué nos dice Sala y Martín? A Sala y Martín hay que agradecerle muchas cosas, sobre todo su rudeza y su claridad. Lo que nos dice es, España también nos va a ayudar a que estemos en la Unión Europea, porque si no sus productos no van a salir de España. Tienen que salir por Cataluña o tienen que salir por el País Vasco. Naturalmente. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es justo la opuesta de Sala y Martín. El gobierno español, si tiene dos dedos de frente, jamás puede aceptar en las condiciones actuales la salida o la secesión de Cataluña. No solo porque nos acarrearía costes a Cataluña y a España, todos los costes sobre los que he hablado, sino que es que además nos quedaríamos con un problema muy serio, que es la falta de salida de nuestros productos a la Unión Europea. Por tanto, creo que esto cierra de algún modo mi posición sobre lo que creo que el gobierno español debería hacer. Entonces, querría decir alguna cosa más. No sé si se me permite o estoy fuera, muy fuera de hora. Pues solo decir dos cosas, perdóname. Primero, ningún gobierno debe permitir que la aventura llegue a consumarse. Primero, porque quedaría deslegitimado. Deslegitimado. El presidente del gobierno jura guardar y hacer guardar la Constitución y quedaría deslegitimado. Segundo, porque dejaría rehenes a cientos de miles de personas, quizá millones de personas que vivimos en Cataluña. Rehenes de un gobierno con una intensidad todavía superior a la que ya padecemos, que es bastante. Tercero, dejaría a Cataluña en posición de chantajear a España, por las razones que hemos dicho, tema deuda, tema infraestructuras. Y para finalizar, la batalla no está perdida. Hay mucha gente, yo a veces he oído hablar de esto no hay nada que hacer, esto no hay quien lo pare, etcétera, etcétera. La batalla no está perdida. Ahora bien, para no perderla, una batalla lo primero que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido las personas que defendemos la unidad de España, no como una entelequia prehistórica, no remontándome ni a los visigodos, a mí con la Constitución de 1978 me basta para ir tirando, pues las personas que defendemos la unidad de España en este sentido constitucional y que defendemos una España unida en la Unión Europea, y a mí lo que me gustaría no es tener más embajadas de España por el mundo, sino que la Unión Europea me representara. Estados Unidos no necesita que sus estados tengan embajadas en todos los países. Basta con una embajada de Estados Unidos en España para representar a todos los estadounidenses. Pues yo pienso que hay varias cosas que habría que hacer y solo las enumero. Primero, reforzar la presencia del Gobierno y la Administración Pública Central en Cataluña y exigir el cumplimiento de las leyes del Estado. Esto es esencial. Aquí no se cumplen las leyes cuando no interesa cumplirlas. Segundo, diseñar una estrategia de comunicación para que nuestros mensajes lleguen a la sociedad catalana. Tercero, mantener la recaudación en manos de la Administración tributaria. Por favor, que se reparta lo que quiera, el porcentaje que se quiera, pero que la tributación, que los ingresos los haga la agencia tributaria. Ningún impuesto importante debe cederse a la Administración tributaria catalana. Y, por último, aumentar la presión financiera sobre la Generalitat. Yo creo que esto es algo que hay que considerar muy seriamente. Muchas gracias a todos. Reitero mi agradecimiento a la Fundación por brindarme la oportunidad de exponer con total libertad mis opiniones y quedo a la disposición de todos ustedes para preguntas.